Bueno, buenas tardes. Estamos entonces iniciando el segundo encuentro de formación nacional de este segundo módulo llamado El matrimonio en la vida de los franciscanos seglares. Y hoy tengo el honor de presentar y nos va a acompañar el padre Gustavo Adrián Antico. Para aquellos que no lo conocen, hago una breve presentación de sus datos más importantes. Es nacido el 19 de enero de 1967 en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Finalizados sus estudios secundarios, ingresó al noviciado en la provincia argentina de la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1985. Cursó estudios de humanidades, filosofía y teología en las facultades de filosofía y teología de la Universidad del Salvador en San Miguel. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1997 en el Colegio Máximo de San José en San Miguel. Hizo su licenciatura en Teología Espiritual en la Facultad Pontificia de Teología de la Universidad del Salvador. Se especializó en el tema del acompañamiento espiritual en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Completó su formación ignaciana en Manresa, Cataluña. Tiene inconclusa la licenciatura en Psicología en la misma Universidad del Salvador. Vicario de la Parroquia Universitaria San Lucas y capellán en la Facultad de Ingeniería de la UBA de 1997 a 1998, director del Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús de 1998 al 2006. Incardinado desde 2009 en la Arquidiócesis de Buenos Aires por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Destinado nuevamente a la parroquia universitaria y al servicio pastoral de universitarios, desde 2010 a 2020 es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. En 2010 y hasta el presente es rector de la Iglesia y Monasterio Santa Catalina de Siena en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Es uno de los fundadores y asesor espiritual de la comunidad Hacer Crecer, Familias al Servicio de las Familias desde 1998. Da ejercicios espirituales, retiros y encuentros para novios, matrimonios y parejas. El tema que le pedimos que nos diera hoy es el matrimonio como sacramento. Así que, padre, lo escuchamos. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Débora, por este recibimiento. Estoy muy contento de estar en esta tarde con ustedes, entre ustedes, para reflexionar juntos. Y digo juntos porque me gustaría, sobre el final, al menos una resonancia o alguna participación eh, que pueda ayudar a profundizar o a redescubrir juntos la luminosidad del sacramento del matrimonio, la belleza, como bien decía Luisa Sorraquín cuando empezó la charla la semana pasada. Estoy muy contento y les agradezco entonces la invitación. Ustedes me han pedido que reflexione con ustedes sobre el matrimonio como sacramento y la unión de Cristo con la Iglesia. Yo he recibido, entiendo al igual que Luisa y que las demás personas que van a acompañar en los miércoles siguientes, una serie de interrogantes que ustedes ya de antemano o algunos de ustedes han planteado. Yo voy a tratar de ver si puedo iluminar durante la reflexión, si no, me los pueden preguntar después, y si la reflexión toma otro camino, eh, dejamos abierta la posibilidad de responderlas más adelante cuando ustedes quieran. Eh, Qué bueno, vuelvo sobre la introducción de Luisa Sorraquín de la semana pasada. Ella nos invitaba, y digo que nos invitaba porque yo también escuché la charla y me sentí interpelado por su abordaje, nos invitaba a una visión esperanzada, a encontrarnos con una buena noticia, porque los sacramentos y el sacramento del matrimonio tiene que ver con la riqueza de la revelación. El Señor nos revela una buena noticia
Y qué bueno que este ciclo haya empezado eh, 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 embebiéndose en los fundamentos bíblicos y, como ella decía, tratando de encontrarnos con la belleza del sacramento del matrimonio. Y, y afirmando esto, yo quiero dar un pasito más y quiero proponer que hoy tratemos de reflexionar un poquito sobre el sacramento, sobre el matrimonio como sacramento, y aquí estoy haciendo una pequeña acentuación, sobre el matrimonio como sacramento, no solo, no solo sobre el sacramento del matrimonio, sino sobre el matrimonio como sacramento. Y creo que ahí ya radica un poco el eje de lo que quiero reflexionar. Y quiero proponerles que volvamos la mirada sobre de qué hablamos cuando hablamos del sacramento del matrimonio. ¿En qué consiste esta buena noticia cuando hablamos del matrimonio? ¿Cuál es ese contenido del anuncio que se nos hace y que estamos llamados a comunicar? A mí me encantaría que esta reflexión sume eh, a través de ustedes en la vida de la Iglesia, que está atravesando, bueno, como el mundo, una, un cambio de época, un cambio de época. Nosotros tenemos que ir de una orilla a otra. Claro, y uno a veces piensa que en ese cruzar a otra orilla, cruzar a la otra época, a veces nos resulta como un poco amenazante, tenemos miedo, pensamos que se pierde aquello que durante mucho tiempo ahí quisimos anunciar. Y en realidad no. Estamos llamados a guardar y a velar por ese núcleo, por ese corazón de lo que significa, de lo que se nos revela eh, en esta buena noticia del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Y eh, el desafío será animarnos a anunciarlo de una manera nueva, insistiendo quizá en algunas cosas que, no por mala intención, pero quizás se nos fueron quedando un poco en el camino. Y nos fuimos quedando más ligados a un abordaje a veces canónico del matrimonio. Sé que la próxima vez me parece que viene María Elisa Petrelli, que ella nos va a ayudar también un poco desde esa dimensión. La conozco y la valoro mucho también y no dudo que iluminará desde este lugar. Pero ciertamente que muchas veces hemos hablado de la forma canónica, de una serie de cosas que tienen que ver con el derecho canónico para abordar cuestiones de la vida sacramental matrimonial. A veces nos hemos dedicado un poco al estudio bíblico, con todo lo que eso nos ayuda y con todo lo que eso nos beneficia, pero en realidad nosotros tenemos que anunciar al mundo la buena noticia, y permítanme que lo traduzca ya así, de los vínculos. Jesús nos viene a invitar y nos comunica la buena noticia de los vínculos. Y creo que estamos llamados a evangelizar nuestros vínculos. Creo que allí tenemos que ir. Por supuesto que nosotros, y de hecho yo soy uno de los que no está vinculado matrimonialmente con alguien, pero digamos, es muy común que el número es mayor de los que están vinculados, de las parejas, pero cuando hablamos de vínculos también hablamos de vínculos fraternos, de los vínculos de filiación,
Yo no sé si ustedes lo viven así, pero muchas veces en la predicación de la iglesia hemos venido alentando el vínculo con el Señor de manera individual, eh, el vínculo que lo traducimos también de manera cultural, el vínculo con el Señor que se da en la caridad con los más pobres. Pero hasta incluso vamos a los pobres ni siquiera, o no muchas veces, a un servicio con una vinculación honda, e incluso vemos a los pobres a veces sin el contexto de su familia, de su realidad familiar. Y hablar de los vínculos es hablar de algo que tiene que ver con el momento creador de cada uno de nosotros. Nuestra vida, desde el primer instante, es una vida vinculada. Ninguno de nosotros podemos decir lo más hondo de nosotros sin sentir que somos hijos y hermanos. Y ni siquiera hay un solo momento en el que somos hijos solos, somos hijos y hermanos. Y a veces en la vida de la iglesia hemos ido por un anuncio, a veces un poco acentuando la relación individual con Dios o la relación comunitaria, pero muchas veces no hemos desarrollado suficientemente el vínculo afectivo sexual entre dos personas que eligen caminar juntas matrimonialmente. Es más, a veces a mí me llama un poco la atención, hoy seguimos esperando que el número de los matrimonios sacramentados aumente. Y creo que tenemos que preguntarnos en qué medida hemos anunciado atractivamente y correctamente. Porque yo creo profundamente en el anuncio, en el contenido, este contenido que vamos a desarrollar un poquito ahora, pero creo que es suficientemente valioso, atractivo, bello, sólido. Lo tenemos que hacer en un contexto cultural y social complejo, pero, pero uno tiene que partir sabiendo de que en el corazón, en lo más íntimo de nuestro corazón, hay un profundo anhelo de amar y de ser amado. Aún inconfeso. Es decir, que anunciar la belleza y la profundidad y el contenido del amor vincular, yo estoy convencido que es algo de profundo interés, lo que es necesario también ver el modo de captar sanamente la atención o despertar el interés para que la otra persona pueda descubrirse llamada. Cuando Dios nos llama a la vida, cuando Dios nos llama a la existencia a cada uno de nosotros, con un amor eterno e incondicional, un amor gratuito, eh, nos invita justamente a partir de ese primer acto amoroso, porque lo que Dios hace al crearnos de esta manera funda nuestra capacidad de amar. Ninguno de nosotros podemos prometernos amar si no hacemos experiencia, amar maduramente, y amar cristianamente. No vamos a poder amar de esa manera si no nacemos de ese primer acto, de esa experiencia, esa conciencia de un acto tan incondicional y tan hondo como el que Dios obra en nosotros. Con ese acto, primero Dios enciende nuestra capacidad, nos crea con capacidad de amar, pero esa capacidad de amar se enciende cuando Él nos ama primero. Dios nos amó primero. Y y nosotros podemos dar respuesta de amor y podemos vivir en el amor porque Dios nos amó primero. Esto que tantas veces
¿sí? De lo que Francisco nos recuerda, ¿no? Papa Francisco. Dios nos primerea. Y esto es grandioso. Dios nos primerea y Dios nos enciende. Dios nos enciende. Y porque Dios nos enciende, en la medida en que la persona justamente se deja abrazar con S y con Z, entonces se pone en marcha hacia los vínculos del amor. Qué importante que es para poder hablar bien del sacramento del matrimonio, poder redescubrir y comprender lo que significa, a la luz de lo que acabo de decir, el bautismo. Ese bautismo que es la fuente, el fuente y fundamento de los otros sacramentos, y en este caso del matrimonio que nos ocupa. Ser bautizados significa ser injertados en Él, para vivir en Él, y para que se pueda dar esta experiencia también de la que está, digamos, en el título de este encuentro, ¿no? Esta unión con Cristo como iglesia, para vivir con Él una relación esponsal. En esa relación del Señor con sus hijos, en ese modo de amar, en eso que vamos a llamar esponsalidad, un amor esponsal, están las raíces y la comprensión del cómo del amor vincular. Entonces, qué difícil, y creo que ahí también ha habido un error en el andar eclesial, qué difícil y cómo se complejiza y cómo nos enredamos en la reflexión si queremos abordar el sacramento del matrimonio sin darle a la fe el lugar central que tiene para poder comprender. Por eso al principio decía, uno puede saber de Biblia, puede decir cuántas cosas de la llamada que Dios hace, uno puede hablar muchas veces del derecho canónico, de la forma canónica, pero de la única forma o de la primera forma, para la que después ayuda el derecho canónico, para la que después nutre la Biblia, es si nosotros entendemos que el matrimonio es una respuesta de fe. Es una respuesta de fe. Y si no hay fe, estamos confundiendo el sacramento del matrimonio con el matrimonio. El Papa Benedicto XVI, el año anterior a su renuncia, al inicio de del tiempo judicial y ante la Rota Romana, reflexionó, entre otras cosas, sobre causales, sobre el tema de las nulidades matrimoniales. Y quiero aclarar, seguramente ustedes ya lo saben, pero perdón, pero hay cosas que conviene que nos las recordemos, ¿no? Hablar de nulidad es hablar de algo que no fue, no es anular, ¿ok? Para que tengamos bien clarito. No se anula nada, sino que en todo caso se descubre la nulidad, la no existencia de la realidad sacramental. Y él decía, y Francisco lo toma en la primera, digamos, reflexión también en la Rota Romana, que posiblemente la mayor causa de nulidad en los matrimonios es la falta de fe. Y es la que menos se ha trabajado hasta los últimos años. Hemos ido por las otras causales, que no digo que se anulan,
creo que no son las primeras. Pero sin querer meterme en la nulidad, lo que quiero mostrar con esto es que justamente no hay posibilidad de realidad, seguir pensando en la realidad sacramental sin fe. Y creo que en eso tenemos que seguir renovándonos para poder vivir alegremente el camino de la Iglesia como anunciadora de una buena noticia y que tiene que crecer, y crece en sus matrimonios sacramentados, en la medida en que el matrimonio sea respuesta a. Ojalá que podamos rezar, pedir, acompañar, alentar y motivar para que, y por eso me gusta hablar mucho del matrimonio como una alianza, es decir, que los bautizados puedan elegir la vida sacramental como alianza, que sea una respuesta de amor que se hace alianza. Por tanto, fíjense que ya nos vamos alejando cada vez más de la palabra contrato matrimonial. Una alianza entre dos bautizados, entre dos personas que celebran el don de su fe y que se unen para vivir la relación iluminados, una relación nacida de la fe. No de las formas. Yo me puedo pasar por la iglesia y casarme litúrgicamente, pero puedo no elegir casarme en la iglesia comunidad creyente, comunidad de vida creyente, donde justamente esa vivencia esponsal va a encontrar ayuda, tiene que encontrar nutrición, tiene que encontrar estímulo. Es de desear que la comunidad sea una comunidad viva, porque digamos, voy a un documento en estos itinerarios que salieron después del sínodo de la familia, pero se habla de que si nosotros no alentamos la vida de la fe y la comunidad como comunidad que alienta y cuida a las parejas mueren. Una pareja, y yo creo que tendríamos que hacer una reflexión, muchas veces hay parejas que han muerto a su realidad de pareja, a su vida de fe en la pareja, porque no hemos estado, porque estamos esperando cosas que no hemos sembrado, porque estamos esperando frutos sin compromisos que los posibiliten. Estamos pidiendo a una pareja que arranca claridades y entendimientos de la dinámica de pareja que nosotros jamás los hemos propuesto en la catequesis. Creo que lo que está pasando tiene que ver con algo que tenemos que reflexionar. Entonces, hablar del sacramento del matrimonio es hablar de un vínculo, de la elección de un vínculo, de la elección de una relación de creyentes, nacida en el corazón de dos creyentes. Y no estoy hablando necesariamente de dos creyentes que tienen una mega experiencia. Tiene que por lo menos el inicio de la relación sacramental será cuando los creyentes se pongan en camino movidos por la fe. Porque si no estamos pidiendo, insisto, el fruto de la fe cuando en realidad no está la fe. Entonces, muchas veces, incluso los que estamos ordenados, arrancamos nuestra vida sacramental con ciertas fragilidades, ciertos desconocimientos. O sea, no está el punto ahí.
El tema está en que, y tampoco, digamos, el matrimonio no refleja el momento litúrgico. El matrimonio habla más de la vida que del momento litúrgico. Por tanto, fíjense cómo tenemos que cambiar la mirada. Se casaron, ¿sí? No, no. Están llamados a vivir la vida, es vida matrimonial, vida sacramental, relación sacramental. Nosotros se casaron por iglesia, vamos un poquito al momento puntual. Ese es el punto de partida. A mí siempre me llama la atención cuando a veces algunos jóvenes les comentan a sus amigos un año antes, ¡wow, nos casamos! Buenísimo, que haya alegría. Pero decir eso es decir, vamos a colocarnos en la línea de partida. Estamos en el kilómetro cero de la vida matrimonial sacramental. A veces, por lo menos en algunas ciudades, un poquito, no sé, en algunos lugares se hacen un poquito fiestas grandes para los casamientos. Bueno, esa fiesta es la que hay que hacer a los 50 años, después de haber vivido la vida sacramental. Es una desproporción a inicios, muchas veces, que no tienen fe, o sea, que no nacen de la fe, aún habiendo celebrado el sacramento del matrimonio, que no comprenden a qué se están comprometiendo suficientemente. En todo caso, es válida la alegría de una celebración, pero es la celebración de una promesa. La promesa todavía no se cumplió. Nos alegramos y alentamos a quienes arrancan, pero además queremos celebrar a quienes viven. Yo les decía al principio que muchas veces nuestro anuncio es muy abstracto y en realidad parece que decimos, pero en realidad no decimos. Cuando hablamos del sacramento del matrimonio, cuando hablamos del qué del sacramento del matrimonio, del contenido del anuncio, cuál es la materia del anuncio, es el vínculo mismo. O sea, es poder anunciar qué hace la fe en la relación del amor humano. ¿Qué, qué, ¿En qué medida fructifica la relación humana a la luz de la fe? ¿En qué medida y de qué forma desde dónde la gracia perfecciona, eleva, profundiza, fecunda, sobrelleva el andar y el camino relacional? Nosotros tenemos como iglesia que explicitar más esto. A veces decimos muy pocas cosas cuando presentamos el sacramento del matrimonio. De vuelta, porque estamos como exigidos por el hecho de que las personas se casen, que muchos se casen, que se casen por iglesia, nos quedamos tranquilos de que hay un suficiente número de matrimonios sacramentados y en realidad los soltamos, ahí van, solitos. Anunciar la buena noticia de los vínculos es anunciar la riqueza que va de la mano con aquello que Jesús nos dijo. Yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Yo vine para que ustedes se relacionen y al encontrarse en una relación psicoafectiva y sexual, ustedes sientan la riqueza y la seguridad de mi amor. De un Dios que creo que nos está queriendo decir, miren, yo estoy entre ustedes, en medio de ustedes, a través de ustedes, obrando la gracia. Nosotros la seguimos esperando por fuera, mágicamente, a veces. Pensamos, como muchos, vengo para que me bendiga el sacerdote, y parece que con los gestos que hacemos y qué sé yo,
hacemos como el pase mágico. Entramos a la iglesia, el cura nos hace una serie de pases mágicos y salimos transformados. Y no pasó nada más que una celebración donde rezamos juntos y ellos, a los que se le pregunta sobre su libertad para hacer lo que están haciendo ellos, dicen que eligen y deciden ser fieles el uno con el otro en su andar, creyendo que en la medida en que pongan en juego su respuesta de amor hacia el otro, fielmente, cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas, cuando esté enfermo, cuando esté sano, cuando haya plata, cuando no haya plata. Es decir, en la medida en que yo sea maduro y fiel en mi respuesta aquí y ahora, hoy, el Señor se hace presente y nos realiza por el amor, nos hace gustar más de la relación. Voy a decir, y estoy tan tranquilo de lo que digo, y espero que los frailes ahí me acompañen o que no se escandalicen, por lo menos. Pero muchas veces nos ponemos de rodillas, y está muy bien, y de eso habla también de nuestra adoración ante el misterio eucarístico. Si en este momento celebro la misa, no dudo que va a haber devoción y adoración al misterio eucarístico. Y decimos, ahí está Jesús, realmente presente. ¿Nos pondríamos de rodillas ante el amor humano vivido por la fe? ¿Podríamos decir que el Señor está realmente presente en la acción humana, en el vínculo humano? A ver, y voy a poner una palabrita para aterrizarlo porque todavía podemos seguir pensando un poco románticamente. ¿Podemos comprender que el amor sexuado y sexual es el lugar para la realización también de la gracia? ¿Podríamos hacer una genuflexión ante dos cristianos que se abrazan, que se besan, y que en ese abrazo y en ese beso Dios se sirve y se vale para perfeccionar y mejorar y sanar la vida del otro? Yo creo que el mundo está llamado a cambiar desde allí, desde ese reconocimiento de una presencia efectiva, eficaz de Dios a través del amor humano. Por eso, no, ¿qué pasa en la pastoral familiar muchas veces? Que hacemos pastoral familiar juntándonos para celebrar solo la misa, juntándonos para rezar el rosario, juntándonos para hacer una adoración eucarística. Gustavo, ¿nos estás diciendo que eso está mal? No, no estoy diciendo. Primero no estoy haciendo un juicio. Lo que digo es la pastoral familiar y la visión cristiana del amor matrimonial no tiene que ver meramente con expresiones religiosas. Es religioso, es religiosa la afectividad y el trato cotidiano y comunicacional y vincular de dos personas. Eso es religioso también. Y un matrimonio o una pareja que se va todos los días a hacer la adoración eucarística, 5 horas, y no trata con su esposo o esposa y cultiva el vínculo y amasa la relación y la purifica y hace oración viviendo el vínculo. Y permítanme, yo no soy de los que va a decir qué buenos que son ese matrimonio que hace adoración eucarística todos los días así, ¿eh? No lo estoy entendiendo así. Por supuesto que voy a decir, qué bueno cuando una pareja tiene momentos de oración en común, también elige, hay momentos de adoración eucarística, qué bueno cuando la pareja participa de la celebración litúrgica y entiende, eucarística, perdón, y entiende lo que el misterio eucarístico dice
el misterio eucarístico que habla de donación, de darse, y que justamente, además de alimentar, inspira la mutua donación, pero a muchas parejas les falta un desarrollo creyente de su humanidad. Y yo creo que ahí nos está faltando decirlo más explícitamente. Nosotros, no sé por qué, a veces yo creo que hacemos un abuso de la celebración de la misa, ¿no? Para todos celebramos la misa, todo, todo. Y parece que en el programa tiene que estar la misa. A ver, ojalá que la celebremos al menos semanalmente, pero ponemos la misa en lugares que van a otras cosas. Va, por ejemplo, el encuentro. O sea, ¿cuándo le vamos a dar al encuentro su dimensión sagrada? No es de segunda, ¿eh? No es de baja calidad. El Señor nos invita a entender el camino a la salvación por el camino del vínculo, de vínculos pacificados, de vínculos pacientes, de vínculos comprendidos como servicio. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado son dos sacramentos del servicio. ¿Comprenderemos la grandeza del servicio que se hace un hombre a una mujer? ¿Entenderemos que elegimos servir a la hora de celebrar el sacramento del matrimonio y de elegir vivir sacramental? Por eso, a veces es mejor en el título, el título no de esta charla, digamos, en general, es mejor arrancar diciendo cómo reflexionar sobre los matrimonios que viven la sexualidad, más que el sacramento del matrimonio, queriendo poner allí a todos los matrimonios, incluso a los que se casaron por iglesia. Creo que empieza a enriquecerse el planteo y podemos dialogar con todas las parejas si hablamos de la comprensión cristiana de los vínculos. Nosotros tenemos que hablar de la visión y de la comprensión cristiana de los vínculos y estamos llamados, y creo que tenemos la misión de la pedagogía cristiana de los vínculos. Porque si no anunciamos pedagógicamente los vínculos, me pregunto qué anunciamos cuando hablamos del matrimonio. Volvemos a irnos a un cielo cuando en realidad Dios nos dice, me encarné y estoy allí. Y el camino salvífico está ahí, en el amor humano, la humanidad y la realidad humana como lugar de redención. Como lugar de redención. Y qué importante que como cristianos entremos en la relación, vivamos la relación, que no la hagamos no la vivamos como de costadito. Y la vivimos de costadito cuando subestimamos las cosas de la relación y del vínculo. Y nos vamos a las del cielo. Entonces, tener el rosario en la mano. No sé si es el punto. A lo mejor la mano tiene que ser puesta más en juego para la ternura de la relación. O sea, porque Jesús nos pide la ternura, nos pide la afectividad, la expresión afectiva, pero no lo decimos. No lo decimos. Entonces vuelvo a preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del matrimonio? De la realidad sacramental. Y voy a decir esto, muchas veces hay personas que no van a pasar por el altar para celebrar su matrimonio sacramental. Y sin embargo, hay parejas que viven sacramental.
Y por eso tenemos que anunciarle a todos la riqueza que guarda y que esconde el sacramento del matrimonio, que ojalá se pueda vivir litúrgica y sacramentalmente como la Iglesia lo propone, pero tenemos que anunciarles a todos y poner como horizonte ese camino, ese camino. Y a muchas parejas que han fracasado, que no les ha ido bien, con mucha misericordia, porque probablemente no hayan ni siquiera entendido cuestiones básicas en su vínculo, y también por eso el vínculo cae. Poder, sin juicios sobre las personas, poder ayudarlos a que el nuevo vínculo tenga como fuente la fe. Qué importante que podamos comprender el amor humano, la relación humana, el vínculo humano como el lugar de la gracia, que necesita o sea, que necesita y que es una respuesta de fe, que es una elección de vincularme con el otro para servirlo. Si mutuamente nos servimos, estamos sirviendo al Señor. Porque dice el título, el matrimonio como sacramento y la unión de Cristo con la Iglesia. Bueno, la Iglesia se une a Cristo al servir amorosamente en cuanto esposo o esposa. Pero dice San Pablo, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto espiritual que deben hacer. Entonces, nosotros, los que están en pareja, o en el anuncio, estamos hablando de este verdadero culto espiritual que los cristianos estamos llamados a ofrecer. El verdadero culto espiritual no es el religioso de la iglesia, del templo, de la oración, porque también nos escondemos allí. Corremos el riesgo en la formalidad litúrgica, corremos el riesgo de escondernos. Rezo el rosario para comprender y dar sentido a la vida que el Señor me dio, que quiere hacerla plena. Voy a la misa para entrar y beber de la fuente eucarística del amor donado de Dios, que como yo decía hoy, es el que funda y posibilita el que nosotros también podamos darnos. Es la misa que termina haciéndose una misión. Somos enviados. ¿A dónde? Al vínculo. A los vínculos, porque ahí están nosotros, pero digamos, me estoy quedando ahora fundamentalmente con la realidad matrimonial. Por eso, eh, yo creo que lo sacramental no es algo que lo podemos como rotular. O sea, ustedes recuerdan que en la palabra sacramento se habla de mento, significa realidad, realidad que expresa lo sagrado. Bueno, estamos llamados a proponer una relación matrimonial que en su realidad matrimonial exprese lo sagrado, que viva lo sagrado, pero que viva lo sagrado, perdón que lo resalte de vuelta, en lo humano. Nos queremos ir al cielo constantemente y Dios nos dice, yo te invito al mundo de lo humano. Y el mundo de lo humano es el mundo de lo espiritual. Y la idea es que la pareja pueda vivir la espiritualidad amorosa, una espiritualidad del vínculo conyugal. Una espiritualidad que si no nutre y no llega a través de todas sus arterias a todo el ser de la relación, empieza a quedar renga. Es una espiritualidad que tiene que decirle a los esposos que tienen que comunicarse. Vieron que hay tantas parejas que dicen, no nos comunicamos mal. O sea, tiene que ser exigencia de la fe en personas que crecen espiritualmente,
el darse cuenta que estoy llamado a servir al otro y que la comunicación en una relación es algo importante. Es que yo soy muy parco. Bueno, nos encanta ponernos rótulos. Yo soy parco. Entonces significa que a partir de este momento y hasta el final de mi vida no voy a cambiar. Entonces hablamos de conversión de tal pecado. Ahora, no hablo de conversión humilde de mi testarudez de no trabajar en mi comunicación con mi mujer o con mi marido. Si nosotros oramos, el Señor nos va a enviar a tener relaciones sexuales con la pareja. Y cuando una pareja no tiene una suficiente vida sexual, se empobrece y muere. No, pero reza siempre el rosario. No nos confundamos. No nos confundamos. Una pareja que tiene que tener momentos de descanso. Tiene que luchar contra el espíritu del mundo en donde todos tenemos que hacer. No, tenemos que descansar, porque si no y hablamos a veces de las rutinas, ¿no? No, porque la rutina nos lleva. No, nosotros nos dejamos llevar por la rutina construida por nosotros. No existe la persona rutina. La rutina son nuestras respuestas. Somos fabricantes de rutinas que terminan esclavizándonos y matándonos. No es que no tenemos tiempo. El tiempo es una decisión. Hay tiempo si lo decido. No hay tiempo si no le otorgo tiempo a lo que tengo que otorgarle tiempo. Si yo decido otorgarle tiempo a algo necesario y valioso, va a haber tiempo. Y si yo no elijo y no decido, no va a haber. Esperamos a veces que los demás nos den también el tiempo. No, tenemos que ser protagonistas de ese ritmo de pareja. Tenemos que luchar contra la tentación de una excesiva vida social de la pareja. No, no podemos no ir, no podemos. A ver, si vos seguís yendo, ustedes siguen yendo todos los días a tal lugar, de amigos y amigas y fiestas y esto y lo otro y aquello, bueno, las consecuencias tienen que ver con una falta de nutrición, de dinámica que preserve y que cuide el mundo del hogar, el mundo de la relación, que genere las condiciones para el encuentro. La comunicación necesita la preparación de unas condiciones, como la oración, que necesitamos disponernos, prepararnos. Parece como que para la oración lo tenemos claro, me voy a poner de rodillas, me voy a vestir, voy a ir a la iglesia, voy a estar... Ok, ahora para la comunicación, lo que salga. Para la vida sexual, lo que salga. Para los tiempos, lo que salga. Entonces, de esa manera, estamos diciendo, o estamos no poniéndonos en la sintonía de lo que la gracia quiere hacer en nosotros cuando nos disponemos correctamente. Cuando la pareja está en el lugar que permite el encuentro, Dios hace y mucho. O sea, Dios nos ha dado los sentidos. Y muchas veces hay personas que mueren sin haber puesto en juego los 5 sentidos, corporales y espirituales. ¿Cuántas veces no descubrimos el alcance sanador que tiene la piel que se hace expresión de ternura ante el otro? No, entonces nosotros sabemos que, bueno, ¿no? En la iglesia nos dijeron que tenemos que perdonar al otro. No, tenés que actuar el perdón, tenés que administrar misericordia corporalmente, tenés que ser canal, canal de esa gracia. Porque, porque si Dios quiere sanar a mi esposo o mi esposa, y no estoy yo poniendo mi mano tierna, entonces privo a mi esposo del regalo que Dios le quiere hacer llegar a través de mí. Perdón mi poquito de vehemencia que le pongo, pero se nos está pasando el tiempo del anuncio y no estamos diciendo
Estamos presentando la riqueza del amor humano que Dios elige, para revelarse. Parece que tenemos que pensar, si tenemos claridad de esto, si lo vamos a enseñar así, si preparamos a nuestros niños y jóvenes hablándoles en su catequesis en los primeros años que Dios nos llama a la de una pareja. Hay niños que no han visto a sus padres expresarse amor. Queremos que los chicos se fortalezcan en la afectividad y en la sexualidad y que trabajen su identidad psicoafectiva y sexual y díganme qué lo hacen. La escuela es un hogar donde se respira afectividad, donde le decimos a un niño y a una niña, no temas expresar tus sentimientos, donde aún eh, los chicos puedan respirar que en casa papá y mamá se expresan ternura, que mientras uno cocina el otro lo puede abrazar, que el otro le da un beso, que el beso es algo necesario, que el abrazo es algo necesario, que el cuarto se cierra también porque papá y mamá se expresan el amor que se tienen. Pero nosotros a veces obviamos decir esto. Y parece que alguien lo va a decir. Entonces tenemos niños y niñas que no lo han visto, que no lo saben. Es más, a veces los que se lo dicen muy mal. Se lo dicen muy pobremente o se lo dicen enredadamente o eh, como papá podré ser testigo de un amor atravesado por mi masculinidad y podré decirle que el mundo de los afectos y los sentimientos, un hombre, le podré señalar el camino de amor y de relación con una mujer o como esposa a un esposo, a una hija. ¿No será el hogar el lugar para que ellos sean fundados? Que no significa que después no hagan su camino personal, ¿eh? Pero llegaremos a tiempo a decir lo que tenemos que decir, siendo los primeros responsables de eso que tenemos que decir. Y si decimos no, que se lo digan en catequesis, nuestra catequesis, ¿qué dice de esto? ¿Qué dice de esto? Por eso, qué lindo que podamos descubrir que el Señor nos invita a una realización plena en el amor humano y que lo tenemos que decir y expresar y que tenemos que acompañar y que tenemos que hablar, que tenemos que desculpabilizar y que tenemos que alentar la expresión de esa complementariedad en un contexto de la ideología de género, de la homosexualidad, y sin hacer en este momento ninguna reflexión ni nada, y con una profunda mirada de amor a todos. Pero aún antes de hacer cualquier distinción, nosotros, que cristianamente celebramos esta creación del varón y de la mujer y que Dios los llama, explicitaremos, seremos signo, señalaremos la riqueza de un vínculo varón-mujer. El que nos mira dirá, che, entiendo de qué me estás hablando, me doy cuenta que hay algo que nace del misterio creador en el que Dios en su riqueza nos llama a ser varones y mujeres. Si no lo dice la pareja humana, me pregunto, ¿quién lo dice? ¿Quién lo tiene que decir? Y todos nos mandan a frente a los curas, como si los curas tuviésemos que decir esto. No, o sí, con ustedes, pero con ustedes.
cuánta riqueza que hay guardada en nuestro corazón, cuánto que podemos decir a través de un desarrollo y de una explicitación del amor. Que a veces empezamos a decir, decimos, bueno, esto humanamente, espiritualmente, no, aquí hacemos una distinción. El espíritu está en nosotros. La conyugalidad, la espiritualidad, la dinámica de la relación, es lo espiritual. Iluminado por la fe cristiana. Porque estamos también en tiempos donde hablamos de lo espiritual de cualquier manera. Es la espiritualidad, o sea, queremos vivir iluminados por la fe cristiana, que nos recuerda riquezas, que nos recuerda capacidades, que nos llama, que nos ayuda a comprender la vocación al amor. Eh, esta época nueva que nos toca vivir, que no es mala, es nueva, en la que Dios está y a la que Dios llegó antes, no es que llega después cuando nosotros, no, no, Dios está y nos sigue llamando desde ahí. Es una época que tiene una nueva sensibilidad. Bueno, ¿eso es malo? No, es distinto, es otra cosa, no es malo. ¿Es una sensibilidad, como decía hoy, cerrada a este anuncio? Yo creo que no. Al contrario, creo que si algo muestra el momento es una profunda necesidad de esto. Pero si no lo decimos quizás con un poquito más de riqueza. A ver, tenemos que hacernos lugar, este anuncio tiene que hacerse lugar en medio de de varias propuestas. Y tenemos que estar ahí presente y pacientemente. Tenemos que dejar de ser aburridos en la propuesta. Aburridos. Tenemos que dejar de decir a las personas que solo esto se entiende en el templo. Nos queda claro que los jóvenes no están yendo al templo. Por suerte, Dios no está solo en el templo. Podemos decir esto plenamente. Y dicho esto y vivido esto, quienes hagan alianza van a entender el templo. Y van a descubrir la comunidad. Pero mientras no pongamos los fundamentos en donde van los fundamentos, ¿por qué esperar los frutos? ¿Por qué tanto miedo a veces de salir al encuentro de esos vínculos que vienen, para muchos de nosotros vienen muy despeinados, vienen llenos de fragilidades, vienen llenos de confusiones, que no se saben cómo entender a sí mismos, que atraviesan por la bisexualidad, que... Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Del otro lado, yo estoy seguro que hay muchos jóvenes que quieren esto, jóvenes y no tan jóvenes, porque hay que ir al encuentro de toda pareja, de toda pareja. Eh, por eso quiero ir redondeando con esto con dos cosas. Eh, tenemos que alentar el aprendizaje en el amor. Recordar que tenemos la capacidad de amar, que se enciende por la experiencia amorosa con Dios, que nacemos de ese amor, pero que necesitamos hoja de ruta, y eso se llama evangelio, se llama que la iglesia nos revela y nos enseña. Que lo tiene que decir de otra manera, ¿eh? Que lo tiene que decir acentuando lo fundamental. Lo fundamental. En Amoris Laetitia, que es este documento que saca el Papa después de la reflexión sobre la familia, el sino de las familias, hay una cantidad de cosas increíbles. Pero a mí me parece que trabajar el capítulo cuarto es trabajar una hoja de ruta para redescubrir en qué consiste la pedagogía del amor cristiano en el vínculo.
de la pareja. Y está bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces uno va a una celebración de casamiento y una lectura típica que se lee es la del capítulo cuarto. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres, yo no tengo amor, no soy nada. Bueno, es una página de oro que por suerte Amor y Leticia la retoma. Pero hoy encontramos a mucha gente que me dice, otra vez esta lectura. Qué importante que entendamos que esa página es una de las hojas de ruta que habría que entender mejor, porque uno dice, sí, ok, el amor es paciente. ¿Qué es paciente? Es, o sea, no tenemos que hacer una pedagogía de un amor paciente. El amor paciente no es pasividad. Nosotros entendemos la paciencia como pasividad. Es una dimensión de la paciencia, es saber esperar, tiempo de Dios. Pero lo que tenemos que predicar es la paciencia activa, es, es construir paz allí donde no hay paz. Muchas parejas se separan porque allí donde hay conflictividad, lo que hacen es seguir la dinámica de la conflictividad, ni ser pacientes pasivamente ni ser pacientes activamente. Es construir paz donde no la hay. Pero la paz esa la van a construir quienes creen. Quienes creen. Yo no le puedo pedir eso a quien no cree. Hoy muchos que celebran el matrimonio, no el sacramento, que por lo menos tienen ganas de ser, tienen, tienen otra visión, tienen proyectos y te van a decir, porque lo siento. Y como el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, entonces solo se puede perseverar cuando se es fiel a la decisión, que puede ir o no de la mano con el sentir. Una mamá que toda la noche está cuidando, una mamá o un papá que están levantados con su hijo llorando toda la noche y no saben cómo frenar en su dolor, en su llanto, no pasaron una buena noche. Y sin embargo no tiran al chico por la ventana, dan una respuesta de amor y se realizan en su maternidad por el amor. Y para el hijo no hay nada mejor que una mamá o un papá que saben llevar adultamente eso, esperando que llegue el momento de la calma. Entonces al día siguiente le preguntás a la mamá o al papá, ¿qué tal? La verdad que no fue una buena noche. Sin embargo, es una noche que elegí vivirla desde el amor. Entonces, o vamos hablando de esto. A nosotros nos encanta siempre decirle a los novios, hablar de la insolubilidad. En los cursos prematrimoniales rápidos, la insolubilidad. Tenemos miedo de quizás para llegar al punto de la indisolubilidad hay 10.000 kilómetros de trabajo cercano, alegre, abierto, claro, fundante. El problema lo tenemos nosotros, ¿no? Que estamos miedosos. Este anuncio no admite miedos, sino confianza. Proceso. Y los procesos son sacramentales. El proceso tiene que ser sacramental. Porque lo sacramental es un camino, no es una celebración. Y lo sacramental, como la vida, como el camino, digamos, también tiene oscuridades, como tiene también pecado. ¿El pecado mató lo sacramental? No, lo tapó un poco, pero el cristiano o la pareja cristiana que reconoce también, porque estamos también con parejas que, por no tener una experiencia cristiana suficiente, no trabajan la realidad del pecado. Entonces, en vez de reconciliarse y pedir perdón, dicen, I'm sorry, y parece que con eso ya estamos. Pedir perdón porque pequé, porque te ofendí, porque me duele, porque mi fe me dice que yo no debía moverme de esta manera.
Entonces, amar es una decisión. Elijo, elijo amarte en la salud y en la enfermedad, cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas. Si es el sentir que tienen mariposas en la panza, las mariposas se van al segundo. Y de hecho, ustedes lo habrán visto, hay muchas parejas que al segundo día se dieron cuenta que no sienten lo de antes, que es mejor no seguir juntos. Pero eso no se resuelve diciéndole a una pareja de la indisolubilidad. Se resuelve, se ayuda a que una pareja pueda entender qué está eligiendo, en qué consiste la alianza, y cómo Dios camina en esa alianza, y cómo la iglesia acompaña, y cómo se hace una pedagogía. Hay una hoja de ruta para amar. Y muchas veces hay personas llenas de buenas intenciones que andan por la vida sin hoja de ruta. Yo tengo la mejor intención, no sé, de ir a Salta, me voy a la terminal de Retiro, eh, pero me tomé el colectivo que va por la ruta 3 a Ushuaia. Y alguien nada, y viene alguien y me dice, che, pero te tomaste el colectivo mal. Pero yo fui a la estación de Retiro, sí, pero desde la estación de Retiro hay caminos que conducen a distintos lugares. Yo no sé, ¿son y 38? Perdón, me fui. Así es. Una horita, perdón. Pero No. bueno, me gustaría una palabra. ¿Se entiende un poquito lo que quise comunicar o no? Sí, 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 mucho para pensar, mucho para pensar. Y padre, si le parece, abrimos a las preguntas por si hay Sí, alguno que quiera decir algo, comentar algo. sí, Directamente sí, abran el micrófono o levantan la sí. mano y aprovechamos ahí lo que quieran preguntar eh, libremente, lo que les surja, lo que tengan ganas de preguntar. Y le aclaro, padre, que está Lisa Petrelli acá, lo estuvo escuchando. No me diga. Pero, sí, Hola María sí, Elisa. menos mal Hola, que la hola. mencionó. Yo soy Juan Bautista. Te estoy señalando, hay que ir para allá. Bueno, mientras van pensando, hay una gran pregunta que nosotros los hacemos, es ¿cómo les predicamos a los jóvenes esto? ¿Qué les decimos a los jóvenes? Usted muy bien dice, sí, primero la familia, el ejemplo del amor de los padres, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no sabemos transmitir esto, ¿no? ¿Por qué los jóvenes, una pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué no se casan ya, ¿no? ¿Por qué no encuentran en el matrimonio? Hay un cambio cultural muy grande, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros, nuestra generación, le ha dejado a los jóvenes para que no vean algo atractivo, ¿no? Para que piensen, primero se tienen que realizar, tienen que viajar, tienen que realizarse profesionalmente y no encuentran en la unión matrimonial su modo de Sí, yo, realización, ¿no? es una pregunta que se abre a distintas cuestiones. Sí. Es verdad que hay lo de la cultura. Yo lo sacaría, creo que es un planteo que escapa o va más allá de los jóvenes. Mm, Yo creo que muchas veces hemos escindido fe y vida. mm, Y cuando escindís fe y vida, por de pronto no convoca. O sea, o mejor mm. dicho, o a veces convoca ¿cómo decir la palabra? Eh, me da la impresión que corremos el riesgo de vivir ilusoriamente y el que nos ve no se siente interpelado a una vida perfeccionada por el amor o perfeccionada por ese camino. Entonces, a mí me parece que en primer lugar es un tema de animarnos a anunciar de manera integrada la vida y la fe. Eh, Muchas veces los que anunciamos estamos un poco escandalizados de la humanidad, de nuestra propia humanidad, de nuestra propia humanidad. Eh, y no tengo, voy a poner un ejemplo, pero digamos, no quiero agregar, no quiere ser un golpe bajo este en un ejemplo, pero
¿Cuántas veces pensamos esto de si la comunión en la boca o la comunión en la mano? La iglesia permite las dos cosas, no hay ningún problema, no habría que hacer. Pero muchas veces hay personas que argumentan diciendo que es más digno una cosa que otra. Estamos hablando de la misma realidad corporal. Somos uno. Y parece que hay más dignidad en la lengua que en la mano. Un Señor que se encarnó, que asumió nuestra condición humana, que asumió en todo nuestra condición humana, que se da por nuestra realidad, que ama nuestra humanidad y que nos dice que nuestro cuerpo es bueno. Nosotros, sin embargo, decimos que hay más digno y menos. Malvina, ¿querés abrir tu audio? Hola, perdón, voy a bajar la manito. Ahí está. Mm. Primero, muchas gracias por todo lo compartido. Segundo, muchas gracias porque usted dice perdón por ser tan demente como expresa las cosas. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, tanto los jóvenes como los adultos. Ser un poco dementes en nuestra idea y en nuestra propuesta. Débora, vos hacías la pregunta de cómo podemos eh, mostrar a nuestros jóvenes esto, y hay algo que dijo el padre hoy, que decía que tenemos que dejar de ser tan aburridos en la propuesta. Y yo creo que viene más por ahí. Me gustó mucho también, estoy mirando acá mi cuadernito porque fui anotando las cosas. Me gustó mucho también que haya hablado del matrimonio como una propuesta de fe y como una respuesta de amor. Eh, y me gustó mucho también decir que Dios nos primerea. Bueno, primerear es una palabra que a mí me encanta. Eh, es muy bueno transmitir todo esto desde ese lugar, más que nada, y también ser canal de la gracia. Bueno, yo no estoy casada y no sé, todavía no estoy próxima a casarme, pero me gusta mucho ver las miradas de, que nos proponen estos talleres del matrimonio, y también desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Ayer, bueno, hoy pude ver el taller anterior que nos hablaba del matrimonio como alianza, y ahora el padre también vuelve a tocar esto de la alianza, pero como una respuesta de amor. Y yo pienso que hay que transmitir desde ahí, ¿no? Más a los jóvenes, de no centrarnos tanto en lo estructural y como decía el padre, en sumar números por el casamiento, digamos, dentro de la iglesia, sino poder abordar esto del misterio eucarístico desde el amor, desde la gracia, desde el respeto, que se habló mucho también en el taller anterior. eh, y eso llama mucho la atención, y a mí como joven, digamos, me atrae mucho la mirada del matrimonio desde ese lugar, porque también, como decía el padre, cambiamos de época y estamos transitando un contexto cultural y social muy diferente al que era antes, y tenemos que ir atravesando todos estos desafíos como cristianos dentro de la mirada que tenemos nosotros del matrimonio, ¿no? Y nada, es agradecerle, me gustó mucho su exposición y su charla. Me alegro. Gracias. Fray Martín, gracias Malvina. Sí, mientras el padre Gustavo hablaba, me vino a la mente un texto bíblico en Mateo 18, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y dice 2 o 3, en este caso 2, ¿no? Y la pregunta es entonces, que me hacía, ¿no? ¿No estaremos banalizando la intervención salvífica de Dios? No solamente en la celebración del sacramento, sino en la vivencia del sacramento como tal, es decir, no considerando que allí está esta presencia salvífica del Señor.
estoy tratando de terminar de comprenderla. Cuando hablas del sacramento del matrimonio. Sí, por supuesto. O sea, el Evangelio está hablando de la comunidad, ¿cierto? Es uno de los 5 discursos de Jesús a la comunidad. Donde 2 o 3 estén reunidos, lo hemos escuchado este fin de semana. Y bueno, venía después de la corrección fraterna el tema, ¿no? Pero yo lo pienso, mientras usted hablaba, Padre Gustavo, yo lo pensaba aplicado al matrimonio. El Señor está presente, no cuando estamos 2 o 3 reunidos rezando, como usted decía, el rosario, sino cuando estamos, Él está presente cuando estamos unidos, reunidos, Claro, o sea, estar en todo lo que usted comunión con dijo Él. del vínculo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo creo que ahí está el punto. Por eso digo, recién decía, a veces yo creo que estamos escandalizados de lo humano. O sea, queremos corrernos de lo humano. Y allí nos encuentra el Señor. Nos encuentra en el encuentro, valga nos encuentra cuando nos tocamos, cuando nos abrazamos, o sea, y creo que de esto no hablamos. Y hasta incluso la fe mal comunicada ha traumado o no ayudó a comprender y a realizarnos, y de hecho también yo creo que algunas de las causales, también de las otras causales, vamos un poco también por ahí, no ha ayudado, o sea, yo creo que no estamos respetando la decisión del Señor de encontrarse con nosotros en nuestra humanidad y en nuestra cotidianidad. Nosotros todavía queremos llevarlo a un lugar y a una dimensión especial. Y ahí me parece que tenemos el gran... Gracias. Elisa. Sí, hola padre, ¿cómo Hola, andás? Elisa, ¿cómo estás? Bien, me pareció excelente y novedoso este planteo de que hay uniones matrimoniales que no han pasado por el altar, igual son sacramentales, ¿no? En este concepto del amor conyugal. Me pareció súper novedoso, te lo agradezco, pero como soy humana y quiero agarrarme a algo, ¿cuáles son esas hojas de ruta, además de la carta de San Pablo? Pongo la ¿Cuáles carta de San podrían Pablo. Sí, ser? pongo la carta de San Pablo porque, a ver, yo diría, por eso a mí me parece que para poder responder mejor la pregunta, serviría mucho responderla después, por ejemplo, de haber conocido y compartido lo que dice Amor y Leticia, por ejemplo, sobre esa carta, porque uno puede tomar otros textos y otras cosas, pero en realidad la metodología del abordaje o de la explicitación del mensaje tiene que ver con eso. A ver, tiene que ver con un animarnos a llevar a las últimas consecuencias el haber experimentado ese amor primero de Dios, el amor salvífico de Dios en nuestra vida. Es lo que va a fundamentar que yo pueda amar con generosidades, amar con grandeza. Cuando el mundo, y ahí vamos al Evangelio, muchas veces vamos a ser invitados a morir a los criterios del mundo, tenemos que distinguir los criterios del mundo y los criterios del Evangelio, si vamos a poder entender que tenemos que ir a una relación virtuosa. Yo hablo de relación virtuosa cuando está abonada o está nacida de la alegría que da la fe. Es decir, como dice San Pablo, el motivo por el que yo tengo que perdonar, si ustedes quieren, es porque a mí Dios me perdonó primero. No es porque encontré esta otra razón, es porque a mí, o sea, en algún punto yo me hago cargo y celebro y asumo el amor que Dios me tuvo cuando me perdonó a mí. Y es suficiente razón para que yo tenga grandeza para perdonar a otro. Es verdad, Entonces, gracias. perdón, para terminar, lo Sí, que sí, te diría es entendí. esto. Yo creo que tomaría esa carta y esa referencia para después decir, de ahí me parece que se iluminan muchas otras cosas para poder hacer como un trabajo de en qué consiste esta hoja de ruta. Gracias, sí, te entendí. Y el capítulo 4 de Amoris Letitia, entonces ahí está esa explicación Es muy bueno. interesante, Muy bueno. porque nosotros a veces decimos, bueno, ¿cómo? ¿Dónde leer? ¿Dónde encontrar? Claro, el Evangelio, pero si ahí
hay una Sí. explicación y la pedagogía. Bien, a ver, María del Carmen, ahí, el padre Gustavo cuando se tenga que ir nos dice adiós. Si les parece, escucho esto y después Un sí me cierre, despido. perfecto, ¿Puede ser? cómo no. Más que nada, gracias, padre. Y yo solamente quería contar una pequeña experiencia que tuve hace unos años con unos tíos muy mayores, muy avanzados, los 80 años, un matrimonio de muchos años. Y estábamos un día y la tía, que ya estaba media perdida, y se iba al patio a colgar la ropa y el tío dice, pero esta vieja que se va, me tengo que poner atrás de ella para cuidar que no se caiga. Entonces yo dije, ese es verdaderamente el camino del matrimonio, el respeto y el cuidado de uno hacia el otro, aun cuando los años han pasado y ya no nos queda poquito para vivir. Ese es el verdadero amor. Y qué poco de estas cosas nuestros chicos están viendo, porque hay tantos matrimonios destruidos o parejas separadas, que poco pueden ver esto. Y bueno, tener la gracia de haberlo vivido en la familia, bueno, yo 33 años de casado, y yo siempre digo, cuando nosotros nos casamos, había pocos matrimonios separados, porque los matrimonios eran largos, y para casi toda la vida. Y hoy en día nuestros hijos no ven esto, es esta realidad. Gracias. Gracias. Bueno, si me permiten, sí me voy a ir ahora. No sé si ustedes van a seguir, pero les quiero agradecer mucho. Ojalá que podamos seguir reflexionando para descubrir juntos cómo vivir la sacramentalidad en las parejas, ¿no? Y ojalá que las podamos celebrar en la comunidad, pero aún así que la podamos celebrar en la presencia de Dios, que la podamos celebrar en la presencia de la comunidad, y que podamos realmente nutrir o interpelar un poquito a la cultura de nuestro tiempo. Yo estoy convencido que el anuncio del matrimonio cristiano es algo esperado y deseado. La reacción un poco apagada tiene que ver, me parece, por nuestro modo. El Señor quiere revelar este anuncio a través del amor humano y quiere llevar la gracia a los esposos que confían. Así que bueno, les agradezco mucho. Sigo disponible como para eventualmente detenerme más y charlar. Perdónenme que me extendí, no vi el reloj. No, al Pero bueno, contrario. Muchas muchísimas gracias, gracias a ustedes, padre. y que Dios Seguimos los en bendiga. contacto. Que Dios Muchas los bendiga. gracias, muchas gracias. Disculpe, Gracias. buenas Me hizo noches. mucho bien. Disculpe que no le haya dado la bienvenida como corresponde. Pero por No, favor, gracias. compréndame cómo estoy. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Gracias. Yo salgo de la sala, ¿puede ser? Sí, Entonces, cómo no, Gustavo. Sí, sí, gracias. gracias. Un abrazo grande. Hasta Gracias. luego. Gracias. No, a usted, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que se han sumado. Si les parece, hacemos un cierre, un cierre con... Ahí están compartiendo. Claudio, gracias por compartirlo ahí el texto. Qué bueno, qué bueno. Si les parece, gracias, muchas gracias. Sí, yo es lo que iba a hacer, salir corriendo a buscarlo. Bueno, si les parece, entonces el miércoles que Débora, viene... Sí, Lorena, sí. esto nomás me hizo muchísimo bien. Me alegro, Muy bien. me alegro. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, si les parece, cerramos con una oración para estar unidos en agradecimiento a este encuentro y a todo lo que nos ha quedado en el corazón y lo que hemos recibido para transmitir a nuestros hermanos de las fraternidades, para que esto les llegue a todos. A ver, no sé si Martín, no lo veo a Gonzalo, antes lo vi a Fray Gonzalo, pero ahora no lo veo. Martín, ¿te animás a darnos una bendición? Y Sí, con mucho cerramos. gusto. Hacemos un Padre Nuestro y les doy la bendición, ¿les parece? Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Muchas gracias a cada uno. Chao, Bueno, chao. gracias. Que descansen. Chao, Buenas noches. chao. Chao. Que descanse. Así bien. Adiós. Así bien, muchas gracias. Así bien. Saludos, María del Carmen, Juan Carlos. Saludos. Adiós. Juanca y María del Carmen. Lindo, lindo. Chao. Juanca y María del Carmen. Hermoso encuentro. Feliz Muy bien. cumpleaños, Juan Carlos, atrasado. Gracias. Sí, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo anda, Darío? Chao, chao. Acá andamos, mejor, ya fui a control el lunes Ah, bueno. y nos sacaron todos los cañitos que teníamos colgando. Ah, Qué bueno, Darío, que estés bien. Qué bueno. Hola, Así ¿me que habías bueno. llamado? Un saludo muy Y- grande a Claudia, que estamos Y rezando mañana, por ella. mañana le van a pasar 2 unidades de sangre. Ah, bueno, mandale un abrazo especial de nuestra parte, que estamos Sí. rezando por Bueno, su salud. Claudia. Avísanos, bueno. avísanos, cualquier Sí. novedad. Sí, aparte te digo, ¿Mañana tenés lunes- algo raro? Hola, el Omar. lunes pa- Manejando, Omar, estás manejando, pobrecito. Gracias por conectarte. Gracias. A la el mañana. lunes eso. pasado, sabés que Ah, buenísimo. Bueno, cuando yo estaba en el hotel me visitó Vamos a estar en casa. Fray Mateo Ah, bueno, hizo gracias una- por hijo. avisar que no comes en casa. y, Hasta luego. y nos hizo una oración para nosotros como matrimonio con Griselda, y después Qué le hizo lindo. sobre Griselda una bendición especial porque al día siguiente la operaban a Claudia. Así que bueno. Ah, mira, justo fue, sí, justo los dos estaban con Sí. las cuestiones de salud. Bueno, voy a cortar, corto la grabación, así seguimos si quieren charlando con los que quieran. Bueno. Ahí está.